La teoría humanista, un enfoque centrado en la persona. Hoy vamos a explorar una de las teorías más influyentes en la psicología y la educación, la teoría humanista. Es una corriente que pone a la persona en el centro del conocimiento, buscando su desarrollo integral y su autorrealización. Pero, ¿por qué es tan relevante hoy en día? En este video veremos su importancia, sus principales autores que la respaldan, así como ventajas y desventajas, y cómo esta teoría puede ser aplicada en el mundo actual. Entonces, se podría decir que la teoría humanista surge a mediados del siglo XX. Es una respuesta a teorías conductistas y psicoanalíticas que dominaban en aquel entonces, en esta contemporaneidad. Entonces, el enfoque humanista pone en primer plano la capacidad de las personas, es decir, que se centra únicamente en la toma de decisiones y el ser responsable con su propio desarrollo. Entre sus características principales están el análisis de la libertad individual, es decir, que cada persona tiene la capacidad de elegir y dirigir su vida. El segundo sería el enfoque de autorrealización, es decir, que el ser humano tiene un potencial innato para creer y para alcanzar estas metas personales, es decir, el propio aliento que se dan ellos. El tercero sería la importancia de la experiencia subjetiva. Con esto a qué me refiero, a que se valora la vivencia personal, es decir, el conocimiento empírico, y cómo le da el significado la persona en su vida, es decir, cómo le va a dar este valor o este significado al aprendizaje. El cuarto sería la búsqueda de un ambiente positivo y de apoyo. Esto va en relación a lo humano, que debe de ser con principalmente la empatía, el respeto y la aceptación. Y todo este enfoque se pone a que a las personas es el mero objeto de realización de su propio conocimiento, donde pues él mismo influye. La segunda parte en la que se va a hablar de esta teoría serían los principales autores que nos respaldan esa teoría. Pues el primero de ellos, o la primera figura, sería Abraham Maslow, que es conocido por la jerarquía de sus necesidades, como aquí lo podemos ver, donde nos pone que las personas tienen estas ciertas necesidades básicas en las que deben sentirse satisfechos antes de alcanzar como un estado de autorrealización, en el que según él, ponga en el centro sus necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, pertenencia, y todas estas deben estar cubiertas para tener un desarrollo completo personal y alcanzar un alto potencial. El segundo sería Carl Rogers, que es el pionero de la psicoterapia y está centrada en la persona. Hasta esta parte, en Maslow solo veíamos las necesidades de la persona. Con Carl Rogers vemos cómo la persona ya crea este ambiente para que pueda desarrollarse plenamente. Y aquí es donde nos habla que surge a través de una especie de terapia en la que debe de basarse en empatía, autenticidad y la aceptación. Y el último sería Rollo May, que enfocó esta teoría hacia la existencia humana. De ahí la importancia de la libertad y la responsabilidad personal para superar, las diferentes etapas que se nos van poniendo a lo largo del aprendizaje y de su desarrollo. La tercera parte del video les quiero contar un poco de las ventajas y desventajas de la teoría humanística, pero visto a través de la práctica, ya como docentes, cómo son los retos a los que nosotros nos enfrentamos día a día. Pues bien, se podría decir que tanto ventajas y desventajas de esta teoría tienen que ver. En primer parte, las ventajas sería que se fomenta la autonomía, se promueve este ambiente de independencia en el cual se da una responsabilidad personal que es vital para los ambientes educativos y la toma de decisiones. En segundo sería la mejora de un bienestar emocional, sería
enfocarse a la autorrealización y la autenticidad de las personas para que se sientan más satisfechas y en paz consigo mismas. Una de las últimas ventajas que encontré en esta teoría es que lleva a una como reducción psicopatológica en la que la psicoterapia nos ha demostrado que el enfoque humanista puede ser más efectivo para tratar trastornos emocionales, promover aceptación y el entendimiento de las personas. Ahora, las desventajas podría ser que, en primera instancia, el idealismo y la falta de objetividad. ¿Por qué? Porque algunas personas sugieren que este enfoque es excesivamente idealista, es decir, que es difícil de aplicar en un contexto en el que se tenga una estructura más sólida y se requieren, pues, obviamente, soluciones más prácticas e inmediatas, cosa que no se podría hacer en un entorno de mucho más de 50, 60 alumnos por aula. La segunda desventaja que encontré es la desatención de la influencia del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque ponen énfasis la experiencia individual de cada individuo, obviamente, algunos argumentan que no siempre se toma como en cuenta el contexto social y cultural que influye dentro del entorno humano. Es decir, que a lo mejor no siempre se tiene una buena contextualización de lo que queremos lograr con esta teoría, más aparte lo que puede influir ya sea psicológica o no psicológicamente dentro del alumno, y ya por ciertas razones pues no se puede aplicar. La última desventaja sería una difusión limitada en algunas disciplinas. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque hemos tenido como la aceptación ya sea en psicología y en educación sobre esta teoría, no se ha aplicado al 100% o no se ha implementado en campos como psicología clínica o las ciencias sociales, sino que ha sido más limitada hacia entornos, digamos, más favorables o con menos barreras dentro del aprendizaje. Y bueno, a manera de conclusión, se podría decir que al promover el respeto de la autonomía humana, el crecimiento tanto personal y la empatía de esta teoría nos ayuda a comprender un poco mejor a las personas. También se puede transformar nuestra forma de educar de nosotros como docentes y de cómo lo relacionaremos para crear entornos más humanos o más humanistas, en el que sea como una especie de brújula, en el que se pueda construir como un futuro más justo y más solidario, y a la vez que sea más equilibrado entre la enseñanza y el aprendizaje, para que el alumno pueda crear un entorno completo de adquisición del aprendizaje. Y eso sería todo. A manera de conclusión, se podría decir que en la actualidad vivimos en un mundo mucho más complejo y cambiante, en el que la teoría humanista sigue siendo un referente crucial para la comprensión de la naturaleza humana, ya visto en un contexto tanto histórico y social, donde predominan la tecnología, la globalización y las dinámicas de poder. Es decir, que debemos de aplicar los principios humanistas para poder darle una respuesta mucho más vital hacia las necesidades. Y también nos recuerda que, a pesar de los retos, cada individuo tiene la capacidad de crecer, aprender y encontrar un significado a la vida. Y a manera de citar un poquito a alguno de nuestros predecesores de esta teoría, de Carl Rogers nos dice: la curiosidad sobre la vida en sus entornos y en sus aspectos es la forma más grande de protección contra la desesperación. Y gracias por acompañarnos en este recorrido. Y podemos ver que la teoría humanista no solo es una corriente de pensamiento, sino es una invitación para ver el potencial infinito que reside en cada ser humano y en cada estudiante. Y ahora, ¿tú cómo aplicarías estos entornos dentro de tu vida diaria? ¿Qué principios agregarías a este nuevo principio?